Bueno, ahora sí, vamos a continuar el repaso. Ya descansé un ratillo. Es que sí ocupaba descansar la voz. Pero bueno, vamos a continuar. Ok, ahora vamos a ver lo que vienen siendo todo lo que es cáncer. En el repasillo pasado vimos todo lo que era, pues, el tema de anemias y todo eso. Y ahora vamos a ver puro cáncer hematológico. Ok, vamos a empezar con la leucemia granulocítica crónica o también llamada, ojo, también llamada leucemia mielocítica, mielocítica crónica. ¿Ok? Entonces, granulocítico o mielocítico es lo mismo, ¿ok? Para que no se los agarren en curvas. Y también vamos a ver las neoplasias mieloproliferativas. ¿A qué nos referimos con neoplasias mieloproliferativas? Nos referimos a todas las demás neoplasias que vienen del estirpe mieloide. Aquí tenemos una célula madre sanguínea, una célula madre hematopoyética, y la célula madre hematopoyética se va a dividir en otras dos tipos de células madre. Las linfoides, que van a dar origen a los linfocitos, y las mieloides, que van a dar origen a todo lo demás. O sea, glóbulos rojos, plaquetas y los granulocitos, ¿verdad? Entonces, ay, perdón, moví la foto. Entonces, aquí lo que va a pasar es que la leucemia granulocítica crónica viene de una mutación del mieloblasto, ¿ok? De aquí va a pasar la mutación, ¿ok? En el mieloblasto. Sin embargo, las demás no van a tener su origen en el mieloblasto, van a ser, bueno, por ejemplo, en el caso de los glóbulos rojos, vamos a tener una policitemia. En el caso de las plaquetas, una trombocitosis esencial y la mielofibrosis también vamos a ver. Entonces, esas son las neoplasias mieloproliferativas. Pero bueno, las vamos a dividir, aparte de ahorita lo que vimos, la vamos a dividir en dos grupos. La verdad es que formalmente no se llaman así, pero a mí se me hace más fácil recordarlo de esa manera. Las que son BCR-ABL positivas, que nada más es una, que es la leucemia granulocítica crónica, y las que son BCR-ABL negativas, que son todas las demás. O sea, policitemia vera, perdón, se me va. Trombocitosis esencial, o bueno, sí, trombocitemia esencial, mielofibrosis primaria. Esas tres son las que son BCR-ABL negativas. ¿Y por qué son negativas? Pues porque tienen positiva otra cosa. Específicamente, ¿qué tiene positivo? Este gen, que es el gen JAK2. Y también tienen otro gen mutado, que es este gen, que también lo he visto ahí más o menos relevante. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, esas son todas las neoplasias que vamos a estar viendo en esta ocasión. ¿Ok? Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Nada más que sepan que son enfermedades crónicas, progresivas y que tienen riesgo a cronificarse. ¿A qué me refiero con esto? A que pueden adaptarse a sus formas agudas. Por ejemplo, la leucemia granulocítica crónica puede evolucionar. Ahorita vamos a ver que tiene un cierto avance y puede evolucionar a su versión aguda, la cual es más agresiva. Entonces, pues eso nada más. Otra cosa, aquí les pongo una notita, ¿verdad? Si hay leucocitosis marcada, esplenomegalia y BCR-ABL positivo, eso quiere decir que tenemos una leucemia granulocítica crónica, ¿ok? Importante la leucocitosis. Habíamos visto padecimientos que te causaban leucopenia hasta ahorita, ninguna leucocitosis. Hasta ahorita vemos algo que causa leucocitosis, ¿ok? Ok, vamos a ver rápidamente la fisiopato de todas estas. Primero vamos a ver la leucemia granulocítica crónica. Aquí, ¿qué va a pasar? Importantísimo. Aquí va a haber una translocación del cromosoma 9 con el 22. A esta translocación se le va a formar un gen híbrido. Este gen recibe el nombre del gen BCR-ABL1, también llamado cromosoma Filadelfia. Entonces, estas tres formas son formas válidas de llamar a esta mutación. La primera, a ver, déjenme nada más conecto los audífonos porque se me están quedando ya sin pila. Ahí voy. Mm, Listo. Ok, entonces, como les decía, en el caso de la leucemia granulocítica crónica, estas tres formas son válidas. La primera sería llamar a esta fisiopatología translocación 922. Esa es válida. Otra válida, gen BCR ABL1 o simplemente BCR-ABL1. Y la tercera forma, cromosoma Filadelfia. ¿Ok? Filadelfia. Y ya, aquí les pongo un dibujito de un cromosoma Filadelfia. Pero bueno,
de todo esto, de esta translocación y toda esta mutación que va a haber, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí lo que va a pasar es que va a haber una proteína que va a ser la que va a estar hiperfuncional, o sea, la que va a estar siempre activa. Esta proteína es una tirosincinasa y esto es súper importante. Esta de aquí, esta proteína tirosincinasa es súper importante ya que va a ser el principal objetivo terapéutico de la leucemia granulocítica crónica. Antes, bueno, por lo menos por como se nos dijo en clase, no existían medicamentos que tuvieran objetivos moleculares. Perdón, tomé agua. No existían medicamentos que tuvieran objetivos moleculares. Sin embargo, de unos años para acá, pues todo eso tomó muchísima relevancia, porque empezaron a ver medicamentos que tenían objetivos moleculares. Y el primer medicamento que hubo era un medicamento que iba en contra de esta enzima, ¿verdad? Digo, de esta proteína, que es la de la tirosincinasa, ¿ok? Y pues ya, básicamente esa es la importancia de esta proteína. De verdad es súper importante que la conozcan y que sepan que es la que va a estar principalmente activa en lo que es la leucemia linfocítica, perdón, granulocítica crónica. ¿Ok? Aparte de que está activa, bueno, está activa, está bien, pero ¿qué tiene que estar activa? ¿Qué es lo que genera esa proteína? Genera tres cosas a grandes rasgos. Una de ellas, obviamente, estimula la proliferación granulocítica. O sea, si nos vamos otra vez a la imagen, lo que va a hacer es que el mieloblasto esté en chinga, ¿verdad? Que esté súper aumentado en cuanto a su producción. Esa es una. Segunda, inmortaliza la célula, inhibe la apoptosis. Si inhibe la apoptosis, pues la célula no puede morir, entonces no importa cuántos fallos tenga, no va a ser destruida y va a seguir ahí, dando. Y pues también va a aumentar la producción de células madre, ¿verdad? Las mismas células madre que están aquí, va a aumentar su producción eh, y todavía va a sembrar más el problema. Entonces, básicamente, eso es la acción de la tirosincinasa. ¿Ok? Eh, bueno, aquí les pongo esta nota de que el BCR-ABL es patognomónico de la leucemia granulocítica crónica, o sea, que nada más se encuentra mutado en esta neoplasia específica. Aunque bueno, la verdad no diría que sea tanto así, porque en otras leucemias que vamos a ver que también puede estar presente el cromosoma Filadelfia. Eh, entonces no diría que es tanto patognomónico, la verdad. Yo no diría que es patognomónico. Sin embargo, es muy característico, eso sí. Y su detección pues confirma el diagnóstico también dudoso, ¿verdad? Dudoso. ¿Ok? Bueno, ahora sí, vamos con las neoplasias mieloproliferativas crónicas, ¿ok? O sea que son las BCR-ABL negativas. ¿Estas qué van a tener mutado? Van a tener mutado el gen JAK2. Esto lo que va a hacer es que va a activar una vía que es la vía JAK-STAT. La vía JAK-STAT es una vía súper importante y súper relevante que está presente en muchísimos estirpes celulares, pero sobre todo en estirpes celulares que se dividen muy rápidamente, como cuáles, como las plaquetas, bueno, las plaquetas no tanto, pero los megacaricitos, vaya, aunque no se dividen tanto, y sobre todo los eritrocitos. En estas vamos a tener esta vía, la JAK-STAT. Entonces, si tenemos esta vía constantemente activada, se van a replicar todavía más de lo de que de por sí ya se replican estas células. Entonces, el linaje predominante va a definir el subtipo y el nombre, obviamente, de la patología, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos la vía JAK-STAT muy activa en lo que es todo el linaje eritroide, pues a esto le vamos a llevar una policitemia vera. Una policitemia vera básicamente es un aumento bueno, la policitemia nada más sería un aumento en la hemoglobina, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué es lo que te puede causar esto, ¿verdad? Si es en el linaje megacariocítico, pues causa trombocitemia esencial. Y si es fibroblástico, pues lo que va a pasar es que va a causar una mielofibrosis primaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fibroblástico, fibroblastos, ¿verdad? Muy bien. Y pues ya, básicamente eso es en cuanto a la fisiopato. La etiología, pues la etiología realmente es genética. Es lo que ya les mencionaba ahorita. La verdad es que la etiología no tiene gran pierde, ¿verdad? Es genético, es una mutación en diferentes genes. En el caso de la leucemia granulocítica o mieloide crónica, es una mutación del gen BCR-ABL. Y pues de la policitemia, la trombocitemia y la mielofibrosis, pues son mutaciones en el gen JAK2, ¿verdad? Nada más eso.
Otros factores que podrían predisponer a esto, aparte de lo congénito, pues por ejemplo la radiación ionizante, agentes anquilantes como el benceno, por ejemplo, como los pesticidas, como el arsénico también, la edad avanzada, realmente este tipo de neoplasias son más comunes en personas ya de edades avanzadas entre la sexta y séptima década de la vida. Y pues sí, básicamente eso. Ahora sí, cuadro clínico. Cada una de estas patologías no es como otras que hemos visto, ya que cada una tiene su propio cuadro clínico muy diferente entre sí. La verdad, bastante diferente. Aquí les puse un cuadrito comparativo, pero vamos a ver mejor cada una por separado. Ok, primero vamos a ver la leucemia granulocítica crónica. Es importante que tengan esto en cuenta. Y es que esta va a tener tres fases. Bueno, realmente tiene dos fases porque no se nos dijo en clase que la fase acelerada ya no existe como tal. Pero, pues, para fines prácticos vamos a ir diciendo que tiene tres fases, ¿ok? Tenemos la fase crónica. De hecho, en la fase crónica es en la que más se suele diagnosticar la enfermedad. Aquí se suele diagnosticar. Se suele diagnosticar. Hasta en el 70-80% de los casos están en esta fase. Y si bien puede haber síntomas, aquí les pongo algunos de los síntomas: leucocitosis, vasofilia, esplenomegalia, fatiga, plenitud abdominal. Si bien sí puede haber estos síntomas, también hay gran posibilidad de que no haya síntomas. Entonces, de las tres fases, esta es la más indolente y lo bueno, entre comillas, es la más fácil, perdón, es la más fácil, es la más común en donde se diagnostica la enfermedad. Entonces, pues está bien. Ahora, aquí les pongo una notilla. Y es que si tú haces un frotis de un paciente con una leucemia granulocítica crónica, lo que va a predominar en el frotis, y esto apréndenselo muy bien, son células mieloides en todas las fases de maduración. ¿Ok? Muy bien. La fase acelerada, que como les digo ya no existe, pero bueno, antes estaba clasificada como una fase en la que había de 10 a 19% de blastos. Esto ya no corresponde a esta fase, correspondía a otra enfermedad. Y podía haber fiebre y anemia. Y en la fase blástica o crisis blástica, también llamada, ya hay blastos a más del 20% y es un cuadro de una leucemia aguda. ¿Qué complicaciones puede haber? Crisis gotosa y síndrome de lisis tumoral. ¿A qué me refiero? ¿Por qué puede haber crisis gotosa? ¿Qué tiene que ver la gota qué tiene que ver la gota con esto? No entiendo. Bueno, ahí les va. Lo que pasa es que, bueno, si ven todas estas células, como les mencionaba, están deformes. Por ejemplo, esta célula está sumamente deforme y por ser sumamente deformes están muy predispuestas a destruirse. Pero también es que son muchas células. A final de cuentas, ¿qué es un cáncer? Pues un cáncer es una proliferación descontrolada de las células. Entonces, lo que pasa aquí es que al haber tantas células y tan frágiles, se destruyen. Y al destruirse una célula, siempre que se destruye una célula, se libera ácido úrico. Nada más que la cantidad de ácido úrico, pues es proporcional a la cantidad de células que tenemos en el cuerpo. Entonces, realmente no causa una hiperuricemia. Sin embargo, si tienes más células de la proporción, por así decirlo, normal en el cuerpo y se empiezan a destruir, pues obviamente va a aumentar mucho la cantidad de ácido úrico que hay en el cuerpo, pudiendo causar crisis gotosas. Entonces, es por eso que hay crisis gotosas. Y el síndrome de lisis tumoral, ¿qué es? Es básicamente cuando se empiezan a destruir muchas células cancerígenas y provoca una hiperuricemia, justamente. Entonces, pues van de la manita. Perdón, tomé agua. Ok, continuemos. Luego, la policitemia vera. En la policitemia vera, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que va a haber un aumento de eritrocitos. Va a haber muchísimos eritrocitos en la sangre. Sin embargo, en fisio veíamos todo lo del flujo, ¿verdad? Todo lo de que si es flujo laminar o turbulento y todo eso. Y veíamos que si hay, ¿cómo se llama? Si había una gran concentración de eritrocitos, puede llegar a haber un flujo turbulento. Y lo que va a pasar aquí, pues es como en una... bueno, ahí les va. Los eritrocitos lo que van a provocar es que van a provocar mucha viscosidad en la sangre. Y al provocar mucha viscosidad, al reducir la cantidad de líquido y aumentar la cantidad de sólido, hace que sea un fluido más viscoso. Y esto va a permitir que la sangre no pueda fluir de manera correcta. No es lo mismo, no sé si ustedes lo han intentado, pero yo sí. Y es lo de que, por ejemplo, poner agua, no es lo mismo poner agua en una botella, pero agua pura, agua líquida, a, por ejemplo, empezarle a poner mucho polvito, por ejemplo, un concentrado de jugo. Em,
Yo, por ejemplo, una vez cuando estaba niño hice eso, ¿verdad? De que le puse muchos sobres de tanga a un agua, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo me acuerdo que le puse como 6 o 7 sobres de tang. Y esa agua, si bien todavía era líquida, estaba muy espesa. Y pues tiré una botella de agua y la botella esa de agua con mucho tang. Y lo que pasaba era que la botella de agua salía muchísimo más rápido que la botella con 8 sobres de tank. ¿Y por qué era esto? Porque la botella, bueno, porque al agregarle un sólido, como eran esas partículas de tank, lo que haces es que diluyes el agua. Entonces se hace mucho más viscosa y tarda mucho más en salir. Y pasa exactamente el mismo fenómeno en los vasos sanguíneos. Si tú pones demasiados eritrocitos, la sangre se hace viscosa y pasa mucha menos sangre a los órganos vitales. ¿Y esto qué va a causar? Síntomas de hiperviscosidad, como cuáles, primero que nada, cefalea, porque hay una hipoperfusión al sistema nervioso, vértigo, tinnitus y visión borrosa. Estos síntomas son súper característicos de ¿cómo se llama? De una, de un síndrome de hiperviscosidad. Otras cosas, puede haber plétora facial. La plétora facial es como un enrojecimiento de la cara, prurito acuagénico. Esto también está viendo que es súper característico de la policitemia vera. O sea, que al momento de bañarse, creo que era con agua fría, si mal no recuerdo, agua caliente, la verdad no recuerdo. Pero al momento de bañarse les daba muchísima comezón, pero muchísimas, irresistible. Entonces, ese es otro síntoma. También trombosis, hemorragias, entre otras cosas, ¿verdad? Complicaciones, pues lo mismo, crisis gotosas, úlceras o gota en general. ¿Por qué? Por lo mismo del síndrome de lisis, ¿verdad? Esto que les voy a mencionar lo considero bastante importante y es que de todas las que estamos viendo ahorita, tanto de la leucemia granulocítica, la policitemia y la trombocitosis esencial, la que más puede o la que más tiene potencial de avanzar a una mielofibrosis es la policitemia vera. Entonces, les recomiendo aquí que le pongan aquí un cuadrito porque es importante. Yo creo que hasta lo puse como preguntita en los examencillos, en los DAIPOS. Bueno, eso fue todo de la policitemia. Ahora, la trombocitosis esencial. ¿Qué va a pasar aquí? Va a haber plaquetas arriba de 600,000, aunque la verdad suelen estar mucho más arriba, suelen estar hasta en los millones, o sea, hasta en el millón, 2 millones, 5 millones de plaquetas, o sea, están altísimas. ¿Y esto qué va a provocar? Pues bueno, si hay muchas plaquetas que pasan, se forman trombos. De hecho, pues por ejemplo, aquí vemos como hay muchísimas plaquetas, y así es como se van formando los trombos. Y lo que va a pasar es que va a haber trombosis tanto arteriales como venosas. También va a haber lo que se llama la eritromelagia, que es dolor y enrojecimiento distal, generalmente en las piernitas y en los brazos. Y pues ya, básicamente esto. Aunque la verdad es que la trombocitosis esencial tiene buen pronóstico y no ocupa un tratamiento muy agresivo para esta. Y por último, la mielofibrosis primaria. ¿Qué es esto? Pues básicamente lo que va a pasar es que va a haber una proliferación de fibroblastos ahora. Estos fibroblastos van a ir y van a empezar a fibrosar todo lo que es la médula ósea. Entonces, al fibrosar la médula ósea, ¿qué va a pasar? Pues una pancitopenia. Y se va a parecer muchísimo, pero de verdad muchísimo, a un cuadro que veíamos bueno, pues en el video pasado, ¿verdad? Que es la anemia aplásica. ¿Por qué? Porque aquí también va a haber anemia, va a haber trombocitopenia y también va a haber leucopenia, o sea, va a haber una pancitopenia, pero, súper importante, y a diferencia de la anemia plástica, aquí sí va a haber esplenomegalia masiva. A diferencia, si recuerdan, yo les dije que en la anemia plástica no hay esplenomegalia. De hecho, no hay ni esplenomegalia y tampoco habíamos dicho que no había adenopatías. Eso es súper importante. Otra cosa, en la mielofibrosis primaria va a haber algo que se llaman los dacreocitos, que son células o eritrocitos como en lágrima, y pues ya. Y aquí nos vamos a remontar a un datillo que yo les había dicho en el primer video. Y es que, bueno, si recordarán en el primer tema que vimos, veíamos que durante la embriogénesis tendríamos diferentes lugares en donde se puede, ¿cómo se llama? Tendríamos diferentes lugares en donde se puede dar la hematopoiesis. Uno de ellos, el primero es el saco vitelino y el segundo es el hígado y el vaso. Y en la mielofibrosis habíamos recordado, bueno, primero que nada habíamos recordado que en la médula ósea es el principal lugar donde se da la hematopoiesis.
Sin embargo, si esta médula ósea se ve tapada por fibras que no le van a permitir producir sus células, entonces la hematopoiesis se va a ir a otro lado. ¿A cuál? Al vaso. Entonces es por eso que aquí, bueno, en el vaso o también puede ser en los ganglios, ¿eh? Entonces es por eso que hay esplenomegalia y puede llegar a haber adenopatías, porque la hematopoiesis se está llevando a cabo ahí. Y pues ya, nada más eso. Ok, vamos a ver ahora cómo vamos a diagnosticar cada una de estas patologías. Vamos con la leucemia granulocítica crónica, ¿ok? Pues bueno, ¿cómo se va a encontrar la VH? Va a haber leucocitosis. Este es un dato súper importante porque no habíamos visto ninguna de las enfermedades hematológicas que habíamos visto te iba a provocar leucocitosis. Entonces, leucocitosis, neutrofilia, basofilia, va a haber presencia de blastos y va a haber anemia, ¿ok? Va a haber leucocitosis con anemia. ¿Qué tipo de anemia? Anemia normo-normo, ¿ok? Realmente casi todas las, o prácticamente todos los cánceres van a provocar anemia normo-normo. En el frotis periférico, recuerden muy bien, esto es súper importante, todas las etapas de maduración granulocítica. Y ¿qué más? Va a haber una translocación del cromosoma 922. Si hacemos un FISH o una PCR, de hecho, ahorita les voy a decir algo de la PCR va a ser positiva para el gen BCR-ABL. Ahora, eso es importante tanto como para diagnóstico como para seguimiento. Si tú, por ejemplo, a un paciente le detectas una leucemia granulocítica crónica y quieres ver si el tratamiento que le vas a dar, que ahorita vemos el tratamiento, está funcionando, ¿tú qué puedes hacer para ver esto? Puedes hacer una PCR cada 3 meses para ver los niveles de BCR-ABL. Y si estos van disminuyendo, significa que el tratamiento está surtiendo efecto. Ahora, al momento de realizar un aspirado de médula ósea, este tipo de cosas, lo del aspirado de médula ósea, va a empezar a cobrar importancia, ¿ok? Si le hacemos un aspirado, va a haber hipercelularidad con predominio granulocítico. Puede llegar a haber fibrosis medular en 10 a 15% de los casos, pero no es lo normal. Lo normal es que haya predominio de la serie granulocítica, ¿ok? Y hipercelularidad, a diferencia de, por ejemplo, la anemia plástica, que si nosotros hacemos un aspirado, se le llama un aspirado seco, ¿ok? Listo. Ok, ahora la policitemia vera. Para la policitemia vera tenemos criterios y los criterios la verdad es que son bastante sencillos. Tenemos criterios mayores y tendríamos criterios menores. Tendríamos tres mayores y un menor. Los criterios mayores, ¿cuáles son? Pues una hemoglobina arriba de la media, ¿verdad? En hombres arriba de 18.5 y en mujeres arriba de 16.5 o aumento del 25% de la masa eritrocitaria. Literalmente, estos son los criterios opuestos a los que veíamos en la anemia. ¿Por qué? Pues porque la policitemia, básicamente, a diferencia de la anemia, son muchos eritrocitos. Aparte de ello, ¿qué otros criterios mayores hay? Pues obviamente hipercelularidad medular trilineal, o sea que estén alteradas las otras tres líneas, vaya, llámese granulocitos, llámese plaquetas y llámese eritrocitos, y obviamente la mutación en el JAK2, ¿verdad? La mutación en el JAK2 junto con los otros criterios te dice, ah, sí, tiene policitemia. Y pues un criterio menor sería el eposérico bajo, ¿verdad? ¿Por qué hay disminución de la eritropoyetina? Pues básicamente porque hay muchísimos eritrocitos, ¿verdad? Entonces, obviamente, con pocos eritrocitos no hace falta que se secrete más eritropoyetina. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Pueden ser dos mayores más un menor o que se cumplan los tres mayores. Y ya. Trombocitosis esencial, ya les había comentado, ¿verdad? Que eran plaquetas arriba de 600,000, una médula sin fibrosis, proliferación megacarocítica, mutación del JAK2 y ya. La verdad es que no hay mucho. Y la mielofibrosis. Aquí pues vamos a ver una médula con fibrosis, pero a diferencia de en la anemia plástica que veíamos una anemia, perdón, un aspirado de médula ósea con cambio del tejido por grasa, aquí no, aquí vamos a ver fibras de, ¿por qué? Porque recuerden que es una mielofibrosis, o sea, hay proliferación de los fibroblastos, por lo que va a haber fibroblastos obviamente ocupando el lugar de la médula ósea. Entonces, pues por eso, esa es la diferencia, ¿ok? Acuérdense muy bien de esa diferencia, ¿ok? En la anemia plástica, lo que hay es grasa en la médula ósea y en la mielofibrosis primaria lo que hay son fibroblastos. Y pues ya. Ok, ¿cómo vamos a tratar cada una de estas? La verdad es que los tratamientos son bastante simples. Ok, el tratamiento de la leucemia granulocítica crónica, importantísimo, de verdad. Yo creo que esta sí está bien asegurada porque si dices de que no, es que es muy característico.
¿Cómo se va a tratar? Yo les había mencionado de un medicamento que tiene objetivo molecular, que de hecho fue el primer medicamento en tener un objetivo molecular que va a encontrar una tirosininasa. ¿Cómo se llama este medicamento? Es el imatinib. El imatinib va contra la tirosina sinasa y la inactiva. Por eso es el tratamiento de elección para la leucemia granulocítica crónica. Antes, ¿cuál era el tratamiento? Pues un trasplante, pero pues ya no. ¿Cuáles son alternativas? Pues todos los medicamentos que han venido después del imatinib, ¿verdad? Todos los de generaciones posteriores, el dasatinib, nilotinib, ponatinib, o sea, son de la misma familia, nada más que son generaciones posteriores. ¿Cuál es el objetivo? Bloquear la tirosina sinasa. Ok, de la policitemia vera, ¿qué se va a hacer? Se van a hacer flebotomías, o sea, literal, vas a aspirar la sangrita que haya quedado y pues ya, nada más eso. ¿Para qué? Para que pues haya menos volumen. Y el objetivo es tener un hematocrito menor a 45%. ¿Qué otras cosas se pueden dar? Se puede dar hidroxiurea junto con el tratamiento y el objetivo es reducir la viscosidad. Y bueno, en la trombocitosis esencial, ¿cuál es el tratamiento? Una muy simple aspirina. ¿Por qué? Porque lo que quieres es evitar la trombosis. Entonces, pues, ¿qué haces? Aspirina. Una aspirina y con eso. También hay otras como el anagrelide, pero eso es más en pacientes que tienen muchísimo riesgo, o sea, que tienen ya plaquetas de millones. Cuando hablamos de plaquetas de arriba de 600,000, 1 millón, 2 millones todavía, se puede dar aspirina. Y por último, la mielofibrosis primaria. ¿Qué vas a dar? Vas a dar un medicamento que se llama ruxolitinib. Este es un inhibidor del JAK2. ¿Por qué en estas, por ejemplo, por qué en la policitemia o en la trombocitosis esencial, por qué damos otros tratamientos y no mejor damos ruxolitinib? Bueno, primero que nada, porque el ruxolitinib es un medicamento carísimo. Entonces, pues obviamente, si tienes trombocitosis o policitemia que se pueden tratar con cosas mucho más baratas y se puede llevar una vida completamente normal, pues por eso se prefieren sobre el ruxolitinib. Sin embargo, en la mielofibrosis, como es una patología que puede ser realmente devastadora, causar pancitopenia y pues potencialmente matar al paciente, pues aquí sí se da el medicamento, ¿verdad? Y pues ya, nada más eso. Complicaciones y pronóstico, pues no hay mucho que decir aquí, la verdad, no hay mucho que decir en cuanto a complicaciones y pronóstico. Más que nada, pues bueno, por ejemplo, de la LGC, pues la crisis blástica y la lisis tumoral, de la policitemia, la trombosis debido a la acumulación de eritrocitos, las hemorragias y como les menciono, es la que sí tiene mayor posibilidades de avanzar a una mielofibrosis secundaria. Esto importantillo. La trombocitosis esencial, pues obviamente la trombosis y la mielofibrosis, la pancitopenia y ojo, bueno, ya vimos una que puede avanzar. Vimos que la policitemia vera avanza a mielofibrosis y la mielofibrosis avanza a otra cosa. La mielofibrosis avanza a leucemia mielocítica aguda, ¿ok? Importante. Listo. Ahí está. Y ya, yo diría que ya eso es lo importante. ¿Ok? Siguiente tema. Nada más déjenme, voy un momento al baño porque tengo que hacer del uno otra vez. Ahí vengo. Listo, ya regresé. Ok.
¿En qué me quedé? Ah, sí. Vamos a empezar apenas, sí, cierto, vamos a empezar apenas leucemias crónicas. Nada más déjenme, digo agudas, nada más déjenme contestar aquí una preguntilla. Mm, esta pregunta estuvo muy buena, la verdad, me gustó mucho. Es más, ahorita lo voy a explicar porque está muy padre. Me gusta mucho eso. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a empezar con las leucemias agudas, ¿ok? De las leucemias agudas, pues tenemos dos, ¿verdad? La leucemia linfoblástica, ojo, ahí les va. Vamos a ver algo de etimologías, ¿ok? En las leucemias crónicas, cuando hablamos de algo, por ejemplo, algo crónico, decimos granulocítico, mielocítico o linfocítico. Cuando tiene el prefijo cítico, digo, bueno, sufijo. Cuando tiene el sufijo cítico, quiere decir que es algo crónico, ¿ok? Cuando tiene pinche madre, el sufijo blástico, eso quiere decir que es algo agudo, ¿ok? Importantísimo. Ok, entonces tenemos dos, la leucemia mieloide aguda o LMA o la leucemia linfoblástica aguda o LLA. Entonces, básicamente eso, nada más, ¿ok? Nota importante, tenemos un criterio diagnóstico de la OMS y es que em, cuando decimos agudo implica que tiene más de 20% de blastos en médula ósea o sangre periférica, ¿ok? Importante, es criterio diagnóstico para ambas, ¿ok? Ahora, en la fisiopato, la verdad es que tenemos muchísimas mutaciones. Generalmente sí, las leucemias agudas son principalmente, bueno, la linfoblástica por lo menos, se da más que nada en niños, entonces tiene muchas mutaciones de origen congénito, ¿verdad? Eh, sin embargo, en la mieloide, esta no, esta realmente sí sucede más en lo que son adultos. Lo importante de aquí, más que nada, porque la verdad es que los genes no importan tantísimo. A lo mucho yo diría el RUNX1, porque este sí lo veo bastante común en estas leucemias. Pero lo que quiero que sepan, más que nada, es la infiltración. Estas dos leucemias, la LLA y la LMA, pueden infiltran a diferentes lados. En el caso de la leucemia linfoblástica aguda, infiltra a dos lados, a sistema nervioso central y testículos. Esos son los dos lugares principales. Y la LMA infiltra a otros dos lugares, a lo que es encías, causando algo que se llama gingivomegalia. Gingivomegalia. Y a piel, causando algo que se llama leucemia cutis. Y ya, nada más eso. Muy bien. Ahora, la etiología, como les digo, puede ser genético y está relacionado a diferentes síndromes genéticos, especialmente cuatro de ellos. Síndrome de Down, de hecho, las personas que tienen síndrome de Down tienen 20 veces más probabilidad de desarrollar una leucemia linfoblástica, ojo, linfoblástica aguda, síndrome de Fanconi, síndrome de Bloom y el síndrome de Klinefelter. Todas estas tienen posibilidad de desarrollar tanto leucemia linfoblástica como mieloide, pero principalmente linfoblástica. Ahora, factores ambientales. Los factores ambientales se asocian más, déjenme, es más, aquí se los voy a poner. Lo genético, ay, coño, aquí está. Lo genético se asocia más a LLA, lo ambiental se asocia más a LMA, porque es algo adquirido. Entonces, radiación, el benceno, pesticidas, pueden causar LLA o LMA, la verdad pueden causar cualquiera de las dos, pero la más común, LMA. Adquirido por anemia aplásica. La anemia aplásica veíamos en el tema anterior. De hecho, creo que sí lo anoté. Déjenme ver si sí lo anoté. Anemia aplásica. Aquí está. A ver si lo puse de pura casualidad en las complicaciones. Ah, no lo puse. Bueno, no lo puse, pero que sepan que puede avanzar a un cáncer, ¿verdad? Que puede avanzar una leucemia linfoblástica aguda o mielocítica aguda. Ok, eso. Y otra que sí vimos, perdón, que no hemos visto, pero que vamos a ver, los síndromes mielodisplásicos. Primero que nada, algo que veíamos desde Pato es que siempre o casi siempre la forma previa, bueno,
¿Cómo evoluciona un cáncer? Primero lo que hay es el tejido normal, luego hay una displasia de ese tejido. ¿Qué es una displasia? Una displasia es básicamente cuando empiezan a cuando empiezan a haber mutaciones que muchas veces no se pueden ver en la histología, pero empiezan a haber mutaciones de genes. Esto es una displasia. Después la displasia puede, en algunos cánceres, no en todos, en las leucemias pues obviamente no, porque son líquidos, pero evolucionan algunos a carcinoma in situ y luego ya a cáncer. En este caso no, en este caso hay displasia y luego ya cáncer. Entonces, eso es un síndrome mielodisplásico. Y translocaciones. Estamos hablando de leucemias, entonces aquí lo molecular, lo genético es muy importante. Y ahorita vamos a ver cuáles se asocian a mejores o peores pronósticos, ¿ok? Muy bien. Y aquí les pongo una notilla que importante, ¿eh? Perdón. La translocación 15-17 define a la leucemia mielocítica, mieloblástica, perdón, mieloblástica aguda M3. Ahorita vamos a ver qué es esto del M3 y todo esto, ¿verdad? Y vamos a ver ahorita cómo se trata y todo esto. Porque esta tipo de leucemia mieloblástica es especialmente importante porque tiene un tratamiento dirigido para esta misma, para ella solita. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Síndromes clínicos asociados, pues bueno, primero que nada tendríamos síndrome anémico. Si tenemos síndrome anémico, eso quiere decir que estas leucemias nos van a causar una disminución de la hemoglobina, ¿verdad? Síndromes hemorrágicos, o sea que también nos van a bajar las plaquetas. Y síndromes infecciosos, o sea, eso quiere decir que nos van a disminuir los leucos. ¿A esto cómo se le llama? A esto se le llama una pancitopenia. O sea, que las leucemias agudas causan pancitopenias. Y esto es importante, porque habíamos visto que la leucemia mielocítica crónica te causa leucocitosis. No te causa pancitopenia, te causa leucocitosis con anemia y trombocitopenia, pero no pancitopenia. Y las leucemias agudas sí te causan pancitopenia. Esto es importante. Aparte de ello, las leucemias agudas son más malignas porque aparte tienen potencial de infiltración. Ya lo vimos ahorita, que la leucemia mieloblástica aguda va a invadir piel y encías, mientras que la linfoblástica aguda va a invadir lo que es SNC y testículos. O sea que estas tienen mayor potencial de malignidad y son más letales. De hecho, ahorita vamos a ver algo también curioso. Muy bien. Aquí les pongo el cuadro clínico que también funge como cuadro comparativo. La LMA se va a dar principalmente en adultos de mediana edad. La leucemia linfoblástica es la principal en niños, súper característica en niños. Ambas inician de forma aguda en días o semanas, son bastante agresivas. El síndrome anémico va a estar presente en un 78% de los casos en las dos. Las hemorragias van a ser frecuentes en las dos. Las infecciones igual en las dos. O sea, ambas te van a causar anemia, ambas te van a causar trombocitopenia, ambas te van a causar leucopenia, las dos. Sin embargo, cuando hablamos de adenopatías, la leucemia mieloblástica aguda no suele tener adenopatías, mientras que la linfoblástica sí que las suele tener y muy marcadas. Perdón. Ahora, si hablamos de la infiltración al sistema nervioso central, ya habíamos dicho que era más común como complicación de la leucemia linfoblástica. La gingivomegalia o la leucemia cutis es más frecuente en la mieloblástica. El dolor óseo es normal en los dos. Y los blastos, ahí les va. Vamos a ver algo del frotis. En la leucemia linfoblástica aguda va a haber linfoblastos. ¿Qué es un linfoblasto? El linfoblasto es la versión primitiva de un linfocito. La verdad es que es muy difícil diferenciarlos de un linfocito, entre comillas, ¿verdad? Pero es difícil diferenciarlos de un linfocito. Entonces, no nos vamos a fijar mucho en eso. Pero la leucemia mieloblástica aguda tiene algo que es súper característico de ella. Tiene algo llamado bastones de Auer. Los bastones de Auer son patognomónicos, entre comillas, de esta enfermedad, ¿ok? Súper importante, acuérdense. Bastones de Auer están en leucemia mieloblástica aguda, ¿ok? Y pues prácticamente confirma el diagnóstico. Muy bien, ahora vamos a ver cómo lo vamos a diagnosticar. Ok, diagnóstico se va a hacer una BH y la BH que va a salir, pues una pancitopenia. Ya vimos que te causa una pancitopenia, a diferencia de las crónicas que no suelen causar esto. El frotis periférico va a haber bastones de Auer, en la mieloblástica va a haber bastones de Auer. En el aspirado de la médula ósea o en el frotis periférico, ya vimos el criterio de la OMS, va a haber más de un 20% de blastos. Esto es criterio de la OMS. Citoquímica.
o ya en el microscopio. Hay tinciones, no son específicas para estas cosas, no son específicas, sin embargo, sí que pueden denotar el hecho de que es una leucemia, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, la leucemia mieloblástica, tenemos dos tinciones que nos van a dar positivo. Uno, la mieloperoxidasa. ¿Por qué la mieloperoxidasa? Porque la mieloperoxidasa es una tinción que lo que tiñe básicamente son los gránulos que tienen las células del estirpe mieloide, ¿ok? Y también otra que es la tinción Sudán negro, también va a ser positiva. En el caso de la leucemia linfoblástica, vamos a tener que va a ser paz positiva. Esto porque suelen estar vacuolados algunos de los linfocitos. O sea, tenemos el linfocito y puede tener así como vacuolas, aparte de su núcleo, ¿verdad? Y estas vacuolas son las que se van a teñir de paz. Y ya. Inmunofenotipo, pues aquí se los dejo, no es tan importante. La citogenética ahorita la vemos, no quisiera verla ahorita porque es más para pronóstico. Y el líquido cefalorraquídeo, en algunos casos, cuando se sospeche de que hay infiltración meningia, pues se puede checar esto, ¿verdad? Lo del líquido cefalorraquídeo. Ahora, las clasificaciones, vamos a esto. Ok, tenemos diferentes clasificaciones tanto para la LMA como la LLA. Creo que actualmente ya no se usan como tal estas clasificaciones porque estas clasificaciones eran más morfológicas, o sea, en base al microscopio. Pero pues la verdad es que ya, la verdad es que ya no se puede, digo, perdón, que ya ahora es más común con la citogenética más que con la morfología. Pero bueno, como quiera. Bueno, de la LMA o de la mieloblástica aguda tendríamos la clasificación FAP y tenemos desde el 0 hasta el 7. ¿Cuál es la cuál es la más levesona de todas? La M0. ¿Cuál es la más grave? La M7, ¿ok? ¿Cuál es la más común? La M3. ¿Y cuál es la que tiene, ojo, cuál es la más común? M3. ¿Cuál es la que tiene infiltración a sistema nervioso central? M4 y M5, ¿ok? ¿Esto por qué se los digo? No, pues nomás se me ocurrió. Eh, pero no, sí, ese es el motivo. Bueno, pero es que la cosa es que la M3 es la más común aquí en México. Sí, y la M4 y M5 tienen infiltración en el sistema nervioso central, igual que la leucemia linfoblástica aguda. Entonces, nada más para que sepan eso. Y como les digo, la M3 es la más común aquí en México. Y como les digo, tiene su propio tratamiento. Ahorita vamos a ver con qué se trata. Nada más les aviso que se trata con arsénico. Y que lo vimos en Pharma. Ok. Luego, ahora, la leucemia linfoblástica aguda. Bueno, como es una leucemia de linfocitos, válgame la redundancia, pues sabemos que tenemos dos estirpes de linfocitos. Tenemos linfocitos T y tenemos linfocitos B. Pues la que tiene de esas mejor pronóstico, la de linfocitos B tiene mejor pronóstico. La que tiene peor pronóstico es la de linfocitos T. Y la de linfocitos B, como curiosidad, tiene una forma pre-B. O sea, vaya, los linfocitos B, recordemos que tienen muchas etapas de maduración. Y uno de ellos son los linfocitos pre-B. En una leucemia linfoblástica de linfocitos pre-B hay un antígeno que veíamos en Inmuno, que nada más por eso lo puse, que es el antígeno CAIA. El antígeno CAIA, me acuerdo que lo preguntaron y pues por eso desde ese entonces, siempre que veo algo de leucemia linfoblástica, lo pongo porque estoy traumado con eso. Aquí están también los marcadores y pues ya. Ahora, de la leucemia linfoblástica también tendríamos lo que es una clasificación morfológica, o sea, según cómo se ve en el microscopio, ¿ok? Igualmente ya no se usa tanto, pero aquí se las pongo. La verdad es que es una clasificación que está muy larga, entonces aquí les puse una interpretación resumidilla. Básicamente Ay, perdón, se me apagó la iPad. Ahí está. Una leucemia linfoblástica de tipo L1 es la infantil clásica, ¿verdad? Es la que presentan la mayoría de los niños, ¿verdad? Son blastos pequeños y homogéneos. Aquí están. ¿Cómo sabemos que son pequeños? Porque, por ejemplo, aquí tenemos eritrocitos. Estos son eritrocitos. Y estos son los blastos. Que tienen, por cierto, una relación núcleo-citoplasma muy mínima. O sea, hay muy poquito citoplasma y mucho núcleo. Y aparte, ¿cómo sé que están pequeños? Pues porque un linfocito suele ser muchísimo más grande que un eritrocito. Y pues aquí están casi al mismo vuelo. La L2 son blastos grandes y heterogéneos. Es la que es más común en adultos. Aquí vemos un eritrocito y vemos un super linfocito T enorme. Y por último, la L3, que es la que es paz positivo principalmente. Es la que se llama de tipo Burkitt. Como ven, tiene vacuolas aquí.
Y pues ya. Y pues ya, nada más eso. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Algo que me esté faltando? Creo que no. Ok, tratamiento. La leucemia mieloide aguda y la leucemia linfoblástica aguda no se tratan igual, ¿ok? Esto lo quiero dejar claro porque si me preguntaron si se trataban igual. No, no se tratan igual. Tienen estirpes celulares diferentes, por lo que ocupan ser tratadas de forma diferente, ¿ok? La leucemia mieloide aguda, ¿cómo la vamos a tratar? Primero que nada, lo que vamos a buscar aquí es inducir a la remisión. Como tal, bueno, creo que habían mencionado esto en clase que como tal, estas leucemias o esta leucemia no se puede curar. Lo que se puede hacer es que entre en remisión, o sea, que entre como en estado de latencia. Y para esto tenemos algo que se llama el esquema clásico, el esquema 7+3, que son 7 días de citarabina con 7 días de antraciclina. Y pues ya, con esto en teoría lo que se busca pues es curar, ¿verdad? El objetivo es que haya menos de un 5% de blastos en médula ósea, porque como les digo, no lo estamos eliminando, solamente lo estamos dejando en remisión. Ahora, esto es el tratamiento clásico para todas las formas de la 0 a la 7 menos la 3, porque yo les dije que la 3 se trata de forma distinta. Entonces, eso es súper importante, ¿ok? ¿Cómo se trata la leucemia mieloblástica aguda de tipo M3 o promielocítica? Con ATRA, que es ácido transretinoico, y arsénico trióxido. De hecho, pues lo veíamos ¿cómo se llama? En Pharma, yo me acuerdo que en las Meli de Toxi venía que el arsénico se usaba, que el único o de las únicas aplicaciones terapéuticas que le quedan al arsénico es justamente esto para la leucemia. Y pues sí, tiene una tasa de curación sumamente alta, una tasa de curación de más del 90%. Pero ojo, en esto sí es algo de curación, esto ya no es remisión, es curación completamente. Y bueno, el tratamiento generalmente tiene fases, ¿verdad? Uno es inducir la remisión, luego la consolidación, el mantenimiento, que como les digo, el mantenimiento no siempre está indicado, excepto en la M3, y la recaída, ¿verdad? Que me quiero centrar también en esto, en la recaída, porque ya veíamos la inducción a la remisión, que es con el esquema 7+3. Pero si hay una recaída o hay una perdón, una leucemia refractaria, ¿cómo lo tratas? Pues ya esto va a ser resistente a los fármacos que dimos. Entonces, ¿qué se hace? Un trasplante halogénico. Muy bien. Ahora, vamos a ver el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. Ok, el tratamiento es de 4 a 6 semanas y se basa en 4 medicamentos y otros medicamentos como profilaxis. Ok, de hecho, ahí les va. Vamos a ver la vincristina. La vincristina, no sé si recuerden que lo vimos en calidad. O sea, no lo analizamos, pero sí lo vimos de que, no me acuerdo muy bien cómo era, pero era un video de un doctor, no me acuerdo, que le ponía creo que vincristina intratecal. No, que se equivocaba de medicamento. Le tenía que poner a una paciente vincristina y le ponía otro. No me acuerdo cómo era. Pero desde hace mucho quería ver ese medicamento y ya por fin lo estamos viendo, ¿verdad? Se usa para la leucemia linfoblástica aguda. Y pues sí, básicamente eso, ¿verdad? Se da vincristina, prednisona, antraciclina y el asparginasa. Esa es la poliquimioterapia que se da para la leucemia linfoblástica. Ahora, importante, se da profilaxis. ¿Por qué se da profilaxis? Para evitar que invada ya sea sistema nervioso central o también se le puede dar para testículos, pero eso ya es otra. Pero, ¿qué se da como profilaxis para el sistema nervioso central? Se da metrotexato intratecal. Ok, importantísimo. Hay también un tratamiento de consolidación, uno de mantenimiento y de recaída. También se hace un trasplante halogénico en caso de que haya una recaída, ¿ok? Ok, listo, muy bien. Ahora, una nota importante, y eso se los voy a ir comentando de una vez. Miren, generalmente cuando hay presencia de cromosoma Filadelfia es algo bueno, por lo menos en las crónicas es algo bueno. Si en las leucemias crónicas ves que hay translocación 922, dices, ah, qué bueno. O sea, pues de leucemia, pero qué bueno, porque eso quiere decir que tiene una oportunidad terapéutica mejor, porque el paciente le puede ir mejor porque hay tratamiento, pero son crónicas, o sea, degeneran muchísimo menos rápido que una aguda, pero las agudas yo ya les había dicho que son muy agresivas. Entonces, por eso es que si tú en una aguda detectas el cromosoma Filadelfia, tú deduces dos cosas. Deduces una que era una crónica que se agudizó. O sea, el paciente ya tiene una leucemia crónica y agudizó, entonces ya está muy avanzada.
por lo que el tratamiento lo tienes que dar pues a la de ya. Y tienes posibilidad de que no funcione el tratamiento. Pero, ¿qué le das como tratamiento? Si hay presencia de cromosoma Filadelfia, pues das el imatinib, ¿verdad? El imatinib ya habíamos visto que sirve para esto. Nada más que, pues bueno, sí va a estar un poquito más complicado la curación debido a que pues ya agudizó la leucemia y todo ese rollo, ¿verdad? Y ya, básicamente eso. Y ya por último, pronóstico. Aquí vamos a ver que es muy importante el pronóstico. ¿Por qué va a ser importante? Porque bueno, tenemos buen y mal pronóstico para ambas leucemias. Tenemos buen pronóstico para la leucemia mieloblástica. Vamos a ver cuáles son. Primero que nada, las que he visto así más es esta. Translocación 15-17 tiene buen pronóstico y una edad menor, perdón, a los 60 años también tiene buen pronóstico. Mal pronóstico, la que más he visto es esta, la monocromía, digo, la monosomía del 7, esa es la que más he visto. Y la leucemia linfoblástica aguda también tiene buenos pronósticos. Si es un niño muy chiquito, de 2 a 10 años, todavía está bien. Ya si es un adolescente, quizá pues va empeorando un poco el pronóstico. Y también esta translocación, la 12-21. Y el peor pronóstico para una leucemia linfoblástica aguda es que tenga cromosoma Filadelfia. ¿Por qué? Por lo que les digo, seguramente fue una leucemia linfocítica crónica que se agudizó. Entonces, por eso es malo. También que haya leucocitos arriba de 50, ay, casi se me cae el lápiz, es de mal pronóstico. Y pues ya, sería todo este tema. Y pues por último vamos a ver, aquí este tema lo nombré como leucemias crónicas, y es que, bueno, este tema cuando lo estaba haciendo me percaté muy tarde, que ya habíamos visto la granulocítica, entonces realmente este tema nada más es de que leucemia aguda, digo, perdón, leucemia linfocítica crónica y leucemia de células pilosas, nada más, es lo único en lo que nos vamos a centrar. Y pues bueno, la leucemia linfocítica crónica es una leucemia de linfocitos B, nada más. Veíamos que en la linfoblástica podían ser B o T, aquí no, aquí nada más es una de células B maduras. Y la leucemia de células pilosas o la tricoleucemia es un subtipo raro de la leucemia linfocítica crónica en el que van a tener proliferaciones así que se ven como pelitos, aquí está, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí están como los pelitos. Por eso se le llama la tricoleucemia, porque trico es de pelo, lo que yo no tengo. Pero bueno. La fisiopato, ¿cómo va a estar la fisiopato? Pues aquí básicamente va a haber la activación de este gen. En la leucemia linfocítica crónica va a haber activación de un gen que es el gen BCR. Este gen BCR es importante para la regulación de la apoptosis. No sé si recuerden en pato, pero en pato una de las primeras clases es la clase de lesión celular. Y dentro de esta clase de lesión celular, en el Robbins viene un diagramita, ¿verdad? En el que se explica como pues en la mitocondria hay diferentes moléculas que regulan la apoptosis, ¿verdad? Una de ellas es el BCR, ¿verdad? Lo que va a pasar es que el BCR suele estar muy regulado. Y el BCR lo que hace es que cuando se activa libera una proteína que es la proteína BCL2. Esta proteína es una proteína antiapoptótica. Antiapoptótica. Ay, anti... Es que no sé escribir, perdón. Antiapoptótica. Ahí está. Entonces, esto es lo importante. Es una proteína antiapoptótica. ¿Y qué va a provocar aquí? Pues básicamente lo que va a provocar, como su nombre lo indica, es que no se lleve a cabo la apoptosis, inmortalizando la célula. Entonces, ese es el principal problema aquí con la leucemia linfocítica crónica. Y en la leucemia de células pilosas, el problema va a ser un poco distinto. Aquí, ¿qué va a pasar? Aquí lo que va a pasar es que va a haber una mutación en el gen BRAF B600E. Entonces, eso lo que va a provocar es que se formen estas células pilosas. Miren, aquí está bien bonita. La etiología. Y no nos vamos a meter, insisto, con la leucemia mieloide crónica, porque pues esa ya la vimos. Nos vamos a meter nada más con las otras dos. ¿Cuál es uno de los factores más importantes para desarrollar una leucemia linfocítica crónica? La herencia. Aquí sí, la predisposición familiar sí es la más importante. Habíamos visto en las otras que era más por translocaciones y mutaciones genéticas. Aquí es más que nada la herencia. Esa sí te la heredan. Y la de células pilosas, pues lo mismo, porque es un subtipo. Ahora, síndromes clínicos asociados. Aquí vamos a entrar a algo padre que me gusta bastante. Uy, esto está bueno. Ok, miren, primero que nada, tienen que saber que una leucemia linfocítica crónica, de hecho creo que puse esta pregunta en el DAIPO, y es que
La leucemia linfocítica crónica se asocia mucho a fenómenos de autoinmunidad. O sea, la leucemia linfocítica crónica puede ser una persona que nunca haya tenido síndromes autoinmunes, pero le da leucemia linfocítica y empieza a desarrollar autoinmunidad. ¿Cuál es la más común? Generalmente desarrollan esto. Desarrollan, perdón, desarrollan esto, ajá, anemia hemolítica autoinmune. Esta es como la más común. Y ahora sí, lo mero bueno. Hay algo que se llama transformación de Richter. Bueno, hay dos cosas. Está el síndrome de Richter y está la transformación de Richter. ¿Qué coño son estas dos cosas que me estás diciendo, pinche loco? Ahí va. El síndrome de Richter es el fenómeno en el que un paciente puede desarrollar cualquier tipo de neoplasia, o sea que las células malignas pueden transformarse no a cualquier tipo de neoplasia, sino que se pueden transformar a un linfoma, ¿ok? Como sabemos, linfomas hay muchos. Hay linfomas de Hodgkin y no Hodgkin. Los de Hodgkin tenemos el esclerosis nodular, predominio linfocítico, depresión linfocítica, bla, 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 bla. Y de no Hodgkin tenemos otro montón, que si difuso de células grandes, difuso de células pequeñas, del manto, de no sé dónde. O sea, tenemos muchísimos, muchísimos. Entonces, el síndrome de Richter lo que va a pasar es que las células de leucemia linfocítica crónica se van a transformar a un linfoma. ¿Ok? Y de hecho esta es la duda que me hicieron ahorita se los voy a decir. Pero entonces lo que va a pasar es que las células de la leucemia, o sea, esta célula de aquí, esta de aquí, se va a transformar a una célula maligna, pero de linfoma, ¿ok? Cualquier linfoma. Eso es el síndrome de Richter, que es la transformación de Richter. La transformación de Richter es el cambio a un tipo específico de linfoma. O sea, que la célula de la leucemia linfoblástica, digo, linfocítica aguda, cambia a un linfoma difuso de células B grandes, ¿ok? Eso es la transformación de Richter. Espero que se haya entendido. Entonces, en súper resumen, el síndrome de Richter es la transformación a cualquier tipo de linfoma y la transformación de Richter es la transformación, válgame la redundancia, a un tipo específico de linfoma. ¿Ok? Ahora, esto es importante. Las células de LLC, o sea, estas células de aquí, tienen un marcador específico. Aún siendo células de la leucemia linfocítica crónica, expresan algo que es el CD20, ¿ok? Por eso es que pueden transicionar a por eso es que pueden transicionar a una célula de linfoma. Por eso, porque tienen CD20. Pero esto se convierte en un objetivo terapéutico. Ahorita vamos a ver un medicamento que es un anti-CD20. ¿Ok? Y pues ya. También puede haber crisis, puede haber crisis blástica, entre otras cosas. Listo. Cuadro clínico. El de aquí no lo vamos a saltar, ya lo dijimos. Pero ¿cuál va a ser el cuadro clínico de una leucemia linfocítica crónica? Va a haber adenopatías realizadas, va a haber hepatosplenomegalia y va a haber una linfocitosis. Aquí vemos otra que te causa linfocitosis, no te causa pancitopenia, ¿ok? Y la HCL, ¿qué va a causar? Ojo, a diferencia de la leucemia linfocítica crónica, la de células pilosas sí te va a causar una pancitopenia y te va a causar una esplenomegalia masiva sin adenopatías. Ya vieron las diferencias entre estas dos. Mientras que la LLC te causa linfocitosis con adenopatías, más adenopatías. La de células pilosas te causa pancitopenia sin adenomegalias, ¿ok? Eso anótenlo porque es importantillo, porque es diferencial. Listo. Ok, ¿cómo vamos a diagnosticarlas? Insisto, la LMC no la vamos a brincar. La LLC, ¿cómo la vamos a diagnosticar? Pues primero que nada, en la VH vamos a tener una linfocitosis. O sea, vamos a tener muchísimos linfocitos, lo cual, ¿cosa va? Pues ya desde ahí vamos parando la oreja, ¿verdad? De que, cabrón, esto está raro. Otra cosa, en el frotis que vamos a encontrar algo que se llaman células en canasta, pero la forma en la que a mí me gusta más decirlo porque soy bien chingón, son las sombras de Gumprecht. Aquí está. Son linfocitos pequeños que tienen esta forma bien característica, así como irregular, y se llaman sombras de Gumprecht, ¿ok? También tenemos clasificaciones pronósticas, se hacen en conjunto, ¿ok? O sea, no son separadas, no es de que, Binet tal y Ray tal, no, es en conjunto, es Ray y Binet.
Yo los casos que les puse pues son separados para que practiquen, pero se hacen en conjunto. Y pues ya. Pues aquí se los dejo nomás para que la lean. Y ya. Ahora, la leucemia de células pilosas o la tricoleucemia, ¿cómo la vamos a diagnosticar? Primero que nada, la VH también va a ser diferente. Va a haber pancitopenia, a diferencia de la otra que hay anemia, trombocitopenia y leucocitosis. Aparte, en el frotis vamos a poder observar unas células con aspecto así, como con aspecto piloso, con prolongaciones. Y también hay una tinción específica para esto que se llama tinción TRAP o también llamada fosfatasa ácida resistente al tartrato. Que no sé qué sea el tartrato, pero ajá. ¿Qué va a pasar? Las células que sean positivas se van a teñir así de rojito, así bien padre. Y se van a ver los pelitos. Y pues ya. Aquí les dejo el inmunofenotipo. El inmunofenotipo es diferente, ¿ok? Porque, por ejemplo, en la leucemia linfocítica crónica son CD19 positivo, CD5 positivo y CD23 positivo. Mientras que en la de células pilosas es diferente. Es CD11C positivo, CD25 positivo y CD103 positivo. O sea, son diferentes. Y pues en la biopsia de médula ósea va a haber, obviamente, un aspirado seco. Un aspirado seco muy parecido a quién? A la anemia plásica. De hecho, no se me vayan a confundir una de células pilosas con anemia plástica, porque también se parecen un poquito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, también tiene pancitopenia, también tiene un aspirado seco, pero ¿cuáles son las diferencias? Esta trae esplenomegalia. Acuérdense que la anemia plástica no trae esplenomegalia. Y pues ya. ¿Cómo las vamos a tratar? Ok, bueno, primero que nada, la leucemia linfocítica crónica, manada, no se va a tratar de buenas a primeras. No es que tú la detectes y, déjame la trato ya mismo. No. Tienen que cumplir ciertos criterios. No tiene que cumplirlos todos con que cumpla uno. Ok, si la persona tiene síntomas B, ¿cuáles son los síntomas B? Es la diaforesis de carácter diaforesis nocturna profusa. Ese es uno de los síntomas B. Nocturna profusa. La astenia y adinamia. ¿Cuál era el otro? Era diaforesis. Siempre lo estoy repitiendo y no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo, pero síntomas B. Citopenias, esplenomegalia, adenopatías, autoinmunidad refractaria, o sea, que tenga ajá y secundaria algo. Y linfocitosis, tú con eso dices, bueno, déjame le doy, ¿cómo se llama? Déjame le empiezo tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos? Bueno, como les mencionaba, bueno, el de primera elección es ibrutinib o acalatunib. Esos son los que más se usan. Sin embargo, ya hay un tratamiento mejor, solamente que es muy nuevo y por eso se queda como de segunda elección, porque todavía está en pañalitos. Es el venetoclax con el rituximab o el anti-CD20. Lo que pasa es que el venetoclax es un medicamento que va en contra del BCL2. El BCL2, acuérdense que es la proteína que les decía que es antiapoptótica. Si tú inhibes esta proteína, la apoptosis vuelve a hacer efecto. Entonces, por eso el venetoclax sirve para esto. Nada más que el venetoclax, insisto, es un medicamento muy nuevo y se da junto con rituximab. ¿Por qué se da rituximab? Y esa es la pregunta que me hicieron de por qué. Es una pregunta muy buena, me gustó mucho, la verdad. Se lo juro, me encantó la pregunta. Se me hizo, no sé, se me hizo brillante la pinche pregunta, de verdad. Porque porque tiene todo el sentido del mundo. O sea, ¿por qué le doy rituximab a un paciente que tiene leucemia linfocítica crónica? O sea, no que el rituximab pues no es para los que tienen CD20 y por qué aquí, o sea, no entiendo, ¿por qué? Y es por lo que les dije, porque las células de leucemia linfocítica crónica tienen CD20, entonces pues por eso se le da rituximab y es por eso, y por lo mismo de que tienen CD20, es por lo que pueden evolucionar y hacer la transformación y la del síndrome de Richter. Entonces es una respuesta muy padre, la verdad, me gusta. Y pues ya. Nomás acuérdense, tratamiento de rescate, el trasplante halogénico. Leucemia de células pilosas, el tratamiento es, la verdad es que aquí hay varios, es uno nada más, la cladribina y la pentostatina, y ya. Pronóstico, insisto, todo aquí tiene factores de pronóstico, en este nomás vamos a ver malos pronósticos. Por ejemplo, una leucemia linfocítica crónica que tenga de lesión de 17P, mal pronóstico, y las recaídas múltiples en la de células pilosas también, mal pronóstico. Muy bien. ¿Qué sigue? Uy, este tema. Miren, faltan poquitos temas. Miren, faltan síndromes mielodisplásicos, que la verdad se va en corto. Mi favorito, que es mieloma y macroglobulinemia de Waldenström. Uf, qué delicia. Y linfomas.
Pero bueno, antes vamos a volver aquí al repasito que les hice con las cosillas resumidas de Mato. Porque les hice una de leucemias agudas y una de leucemias crónicas. Vamos a verlas. Aquí está. Ok, rápido. Primero que nada, leucemias agudas. Yo les dije, blástico es el sufijo que debe de tener, ¿verdad? Blástico y blástico. Tendríamos la leucemia linfoblástica aguda y la leucemia mieloblástica aguda. La epidemia se dan principalmente en niños, ¿ok? En niños es donde se dan las linfoblásticas. Cuadro clínico, dolor óseo, súper característico, fiebre persistente por la trombocitopenia, epistaxis también por la trombocitopenia, síndrome anémico, ¿y qué más? Y ya. Adenopatías, van a presentar adenopatías y esplenomegalia de grado 3. Complicaciones, infiltración al sistema nervioso central y testículos. ¿Cuáles van a ser los laboratorios? En los laboratorios, recuerden, recuerden que las agudas van a cursar con pancitopenia y aparte ácido úrico elevado por el síndrome de lisis tumoral. En el frotis, ¿qué va a haber? Va a haber blastos sin bastones de Auer con PAS positivo. Va a haber linfoblastos, ¿ok? Tratamiento. Es la poliquimioterapia que yo les mencionaba de 4 a 6 semanas. Es vincristina, prednisona, antraciclina y L-esparginasa. Y acuérdense de la profilaxis, metrotexato intratecal y también la radiocirugía craneal. ¿Y esto es profilaxis para qué? Pues para que no infiltre al sistema nervioso. Ok, eso fue de la linfoblástica. De la leucemia mieloblástica aguda, la epidemia va a ser principalmente en adultos. El cuadro clínico va a ser fiebre, gingivomegalia, aunque esta es una complicación, síndrome anémico, ausencia de adenopatías y esplenomegalia grado 1. Aquí ya tenemos diferencias, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la linfoblástica tenemos adenopatías y en la mieloblástica no tenemos adenopatías. Esto recuerden, ¿por qué se van a dar las adenopatías? Porque pues, estos pueden infiltrar ligeramente a los ganglios linfáticos por la presencia de su CD20, ¿ok? Importante. Complicaciones, infiltración a piel y encías, la leucemia cutis y la gingivomegalia, pancitopenia, ácido úrico elevado y aquí recuerden, blastos con bastones de Auer, mieloperoxidasa positiva y sudán negro positivo. Tratamiento del esquema 7+3, citarabina con antraciclina. Muy bien. Esto es todo de las leucemias agudas. Leucemias crónicas. Las leucemias crónicas que van a tener el sufijo cítico, linfocítica, granulocítica o mielocítica también se vale. Mielocítica también se vale. Estos van a ser principalmente en adultos. La principal complicación de ambas es que puedan llegar a agudizarse. Si se agudizan, valió madre, básicamente. ¿Ok? Cuadro clínico, síntomas B, pérdida de peso, fiebre y diaforesis. Va a haber adenopatías en la linfocítica, síndrome anémico y esplenomegalia, pero acuérdense que aquí no va a haber infecciones. ¿Por qué? Porque aquí no hay pancitopenia. Aquí, miren, aquí hay leucocitosis con plaquetas bajas y hemoglobina baja. O sea, hay una anemia normocítica, normocrómica con trombocitopenia y linfocitosis, ¿ok? Complicaciones, la evolución a leucemia linfoblástica aguda. El frotis vamos a ver linfocitos pequeños con citoplasma escaso, son las llamadas células en mancha o sombras de Gumprecht o células de canasta también se llaman. Tratamiento, inhibidores de la BTK como el ibrutinib o el tratamiento más nuevo, ¿verdad? Que es el venetoclax con el rituximab. Acuérdense, otra complicación, no le agregué, pero es lo del síndrome de Richter. Síndrome de Richter y la transformación de Richter. Transformación de Richter. Son parte del cuadro clínico, ¿ok? Leucemia granulocítica crónica. Bueno, la leucemia granulocítica crónica, nada más recuerden, también igual se da en adultos y tiene 3 fases. Ay, aquí no le puse bueno, X. Tiene 3 fases, ¿verdad? Fase crónica, acelerada y blástica. Recordemos que la acelerada pues ya no existe. La fase crónica suele ser la más indolente, o sea, la que menos síntomas tiene. Tiene fatiga, pero pues poquilla. Pérdida leve de peso, esplenomegalia grado 1 o a veces ni hay esplenomegalia. Y la crisis blástica pues es la más cabrona, ¿verdad? Hay fiebre persistente, diaforesis intensa, mucho doloroso y mucha epistaxis. Y esplenomegalia grado 3. Complicaciones. La principal complicación aquí es la evolución a... Ahí voy. Evolución
a leucemia mieloblástica aguda. ¿Ok? Los labs, bueno, aquí están. La verdad es que no hay mucho que decir de los labs. Tratamiento, el imatinib. Ya lo habíamos visto. El imatinib, que es un inhibidor de la tirosina sinasa. Y en el Fortis hay un predominio de granulocitos en todas sus fases de maduración. Y ya. Ahora sí, vámonos a síndromes mielodisplásicos. Ok, primero que nada, ¿qué coño es un síndrome mielodisplásico? Ok, lo que pasa, y como yo les decía, es que las neoplasias de la sangre o los cánceres de la sangre se caracterizan por tener hematopoiesis ineficaz. O sea, sí tienen un crecimiento